Muy buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la palabra como lo hacemos cada domingo, verso a verso, capítulo a capítulo. Estamos en Primera de Pedro, una carta pues que nos da esperanza. Pedro es llamado el apóstol de la esperanza. Y a mí de entrada me da esperanza simplemente pensar que Dios puede usar a una persona como el apóstol Pedro. Una persona intensa, una persona impulsiva, una persona habladora. Y de repente vemos que Pedro es usado por Dios de una forma tremenda para escribir dos hermosas cartas en el Nuevo Testamento y también para pastorear y cuidar e inspirar a la iglesia de Dios en la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia primitiva. Y aunque es del vulgo y sin letras, es usado de una forma tremenda y me da esperanza saber que si Dios puede usar a Pedro, pues puede usarme a mí también y puede usar a cualquiera de nosotros. Pedro se ha encargado de hablar de bastantes temas, bastantes principios, bastantes verdades muy profundas, muy bellas. Cada una de ellas, de hecho no hemos podido avanzar en grandes secciones, hemos estado tomando secciones pequeñas porque cada cosa que dice tiene muchísima profundidad. Yo creo que en las cartas de Pablo ni siquiera nos habíamos estacionado y nos habíamos ido tan lento, pero es muy padre porque Pedro ha estado hablando particularmente de dos cosas: lo que somos, y es decir, nuestra identidad, y lo que hacemos, nuestro propósito, ¿no? Aquello para lo que vivimos o cómo debemos vivir a la luz de lo que somos. Y no quiero cansarte con esta lista que cada semana repito de lo que somos, pero me bendice muchísimo y otra vez me da esperanza saber que soy elegido, que soy rociado por la sangre de Jesús. Esto es una imagen y un símbolo de que Él me ha limpiado, de que estoy limpio de mi pecado. Me da esperanza saber también que soy heredero para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada. Me da esperanza también que soy rescatado de mi vana manera de vivir, que soy renacido por la palabra de Dios, que soy parte de la casa de Dios. Soy una piedra viva, junto con ustedes, piedras vivas, construyendo una casa espiritual. Que soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Que soy llamado de las tinieblas a la luz para anunciar sus virtudes. Que soy suyo, que soy receptor de su misericordia, recipiente de su misericordia, objeto de su misericordia. Todo esto eres, todo esto soy. Y la semana pasada añadimos un par de cosas más con el pastor Benjamín en los versos 11 y 12 de este capítulo 2, hablando de que somos amados, ¿verdad? Dice amados, profundamente amados por Dios. Somos también extranjeros y peregrinos. Decía el pastor Benjamín que tenemos un INE celestial, no solamente terrenal, sino celestial. Pero también somos perseguidos y rechazados. Eso también lo somos. En el 2:12 nos habla de que somos perseguidos y rechazados. Bueno, todo esto somos, ¿no? Elegidos, rociados, herederos, rescatados, renacidos, etcétera, amados, extranjeros, peregrinos, expatriados. Y si todo esto soy, si esa es mi identidad, bueno, pues debo vivir de acuerdo a lo que soy. Mis obras, mis acciones demuestran qué soy, quién soy en realidad. Tú puedes conocer a alguien por sus frutos. ¿Qué tipo de árbol? Pues es el tipo de fruto. Un árbol bueno da buenos frutos, un árbol malo pues da malos frutos. Y se espera entonces que si yo soy todo esto que enlistamos, esa es mi identidad. Recuerda, nadie te puede decir quién eres, ni siquiera tú mismo, solo Dios. Bueno, pues lo más lógico es que a la luz de lo que somos, debemos vivir en el 1:13, capítulo 1, verso 13, dice ceñid, ¿no? Entonces debo vivir ciñendo los lomos de mi entendimiento, alineando mis pensamientos a la palabra de Dios. Debo vivir siendo sobrio. En el 1:13 también dice, sed sobrios. Debo vivir siendo sobrio y esperando por completo en la gracia. Así debo vivir. Debo vivir, verso 14, no conformándome a los deseos que antes tenía estando en mi ignorancia. Debo vivir, verso 15, siendo santo, en el 1:15. Siendo santo, siendo diferente en toda mi manera de vivir. Debo vivir, verso 17, conduciéndome con temor de Dios. Debo poner toda mi fe y esperanza en Dios, en el 21, al final del 21, para que vuestra fe y esperanza
sean en Dios. En el 22, estamos en capítulo 1 repasando. Debo vivir a la luz de lo que soy, amando a mis hermanos con un amor fraternal, un amor no fingido. En el capítulo 2, luego también repasando en el 2:1, ¿cómo debo vivir a la luz de lo que soy? ¿Qué dice el 2:1? ¿Cómo debo vivir? Desechando. ¿No estamos poniendo esos versos en pantalla? Qué bueno, para que saquen sus Biblias y tomen nota y las marquen. Desechando toda malicia en el 2:1, todo engaño, toda hipocresía. Bueno, no podían poner los versos porque no dije las citas. Pero bueno, si tú vas siguiendo tu Biblia, en el 2:1, desechando toda malicia. En el 2:2, ¿cómo debo vivir a la luz de lo que soy? Deseando, así como lo hace un bebé recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo debo vivir a la luz del verso 4? Verso 4, acercándome a Él, piedra viva. En el verso 5 me muestra que debo vivir edificando mi vida en la piedra angular, en la piedra escogida y preciosa que es Jesucristo. En el verso 5 me dice que debo vivir ofreciendo siempre a Dios sacrificios agradables por medio de Jesucristo. En el 2:9 me dice que debo vivir a la luz de lo que soy, real sacerdocio, linaje escogido. Debo vivir anunciando, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debo vivir, verso 12, ¿cómo debo vivir? Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. En el 12 también me habla de que debo vivir soportando las tribulaciones, ¿no? Que murmuran acerca de nosotros. Debo vivir soportando las tribulaciones. A la luz de lo que soy, debo vivir también inspirando a otros, para que también ellos glorifiquen a Dios, dice al final del versículo 12, inspirando al mundo a creer, a servir y a glorificar a Dios. Todo esto es la manera lógica de vivir de aquellos que somos hijos de Dios. Todo esto es la manera en la que vive alguien que, como dice el capítulo 2, verso 3, así es como debemos vivir si es que hemos, ¿qué cosa? Gustado la benignidad del Señor. ¿Has gustado la benignidad del Señor? ¿Ha sido Dios bueno contigo? ¿Ha cambiado tu identidad? ¿Te ha mostrado quién eres? ¿Te ha hecho libre? ¿Te ha dado vida? ¿Te ha salvado? ¿Te ha dado herencia? ¿Te ha hecho parte de su familia? ¿Ha renovado tu entendimiento? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti? Demasiado. Lo más lógico es que tú y yo vivamos de acuerdo a lo que somos. Lamentablemente muchos de nosotros nos conformamos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Nos guardamos el mensaje de que Dios puede salvar y no anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Nos permitimos los deseos carnales que batallan con el alma y somos vencidos por esos deseos carnales. No mantenemos buena nuestra manera de vivir, sino que nos ensuciamos y nos contaminamos con el mundo. No soportamos las tribulaciones, sino que fácilmente bajamos la guardia, etc. Pero no tenemos por qué vivir una vida miserable. Si Dios te ha capacitado y te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida completa y plena en Jesús, entonces disfruta de la nueva vida. Vive como eres, como un hijo de Dios, como lo que ahora eres. Teniendo esto en contexto, teniendo esto como nuestro entendimiento, bueno, Pedro va a continuar hablándonos de cómo vive, otra vez, una persona a la luz de su identidad en relación con sus autoridades. ¿Cuál es nuestro llamado como ciudadanos del reino? A conducirnos como ciudadanos de la tierra, como ciudadanos de esta nación, siendo nación santa, siendo nación celestial, en esta nación en la que ahora nos encontramos como extranjeros y peregrinos espiritualmente hablando, pero que Dios nos tiene aquí con un propósito. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros como mexicanos? Y bueno, por supuesto, no es exclusivo de los mexicanos este texto, sino de todos aquellos que somos extranjeros en un país, cualquier país en este mundo, donde Dios te tenga, donde Dios te ponga. Bueno, pues vamos a leer lo que dice el texto acerca de cómo vive un hijo de Dios, cómo vive un ciudadano de los cielos en la tierra. Verso 13 al 16 dice así. Es la porción que estaremos estudiando hoy. Por causa del Señor, ¿qué dice? Someteos a ¿cuánta? Toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como siervos de Jesucristo. Dios, rogamos tu bendición, tu dirección, entendimiento y gracia para poder abrazar este pasaje y vivirlo, Señor. De esa manera sabremos que tú eres glorificado, Señor. Ayúdanos hoy, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Es un texto fuerte, es un texto directo, es un texto práctico. Y otra vez, debemos recordar y enfatizar que el cumplimiento de todas las instrucciones y mandamientos que encontramos en la palabra de Dios nunca son un requisito para ser hechos hijos de Dios, ni para ser amados por Dios. Siempre son una respuesta y solamente una respuesta a la bondad y a la gracia que Dios nos ha mostrado. No hacemos esto para merecer, para ganar o para obtener, sino porque hemos recibido, porque se nos ha otorgado, porque aún sin merecer Dios nos ha concedido su gracia, su amor y el privilegio de ser hechos hijos suyos. La Biblia nunca requiere de aquellos que han rechazado la gracia, de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que no conocen a Jesús, de aquellos que no son hijos de Dios, de aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Nunca requiere de esas personas vivir una vida de una manera espiritual, vivir una vida de obediencia a los principios de la palabra de Dios, simplemente porque no están capacitados para poder hacerlo, porque es el Espíritu Santo el que te capacita para vivir una vida santa, una vida diferente. El Espíritu de Cristo es el único que te permite vivir una vida cristiana, una vida como el Señor Jesucristo nos pide que vivamos. Sin el Espíritu de Cristo, pues ya sabes, no, joven, ¿no? Usted ni yo ni nadie va a poder vivir de esa manera. De manera que, habiendo dicho y establecido eso, muy importante porque vamos a hablar de esta instrucción práctica, en el versículo 13 leemos así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. La instrucción es concreta, es directa, es clara. La instrucción es: sométete a toda institución humana. Esa es la instrucción. No es sugerencia, no es opinión, no es propuesta. Es una instrucción, es un mandamiento que la palabra de Dios nos hace a los hijos de Dios y podemos cumplirlo porque Dios nos ha capacitado por su Espíritu. Pero me gusta que no nada más es sométete, sino que nos da una causa, no nada más una instrucción, sino una razón, una causa, una manera de hacerlo. Dice en el verso 13, ¿por causa de qué? ¿De quién? Del Señor. Es por causa del Señor, es por causa de toda la enorme gracia que el Señor nos ha dado, de su gran amor, de que Él nos ha hecho su pueblo, de que Él nos ha dado un nuevo propósito. Solamente hay una causa en la vida del cristiano para obedecer los mandamientos de la palabra y para honrar a Jesucristo. Solamente hay una causa, y la causa es Él, el origen, el principio y el fin. Jesucristo es de quién, por quién y para quién son todas las cosas, a quien sea la gloria por los siglos. Así que si tú conoces a Jesús, si tú llamas a Jesús no solo Jesús, sino como dice ahí, por causa del ¿qué? El Señor. Si Él es el Señor en tu vida, si Él es tu rey, si Él es tu autoridad sobre toda la autoridad, y si Él te ha comprado y si Él es tu amo y le perteneces y eres suyo por causa de tu Señor, entonces esto es lo que el Señor te pide que hagas. Esta instrucción no es una instrucción que la religión cristiana establece, no es una instrucción que los semillosos, gente rara que te dice que te sometas a un gobierno como el que tenemos, te dice. Es algo que Dios mismo está pidiéndonos a los hijos de Dios y está vigente para este día, esta instrucción como hijos de Dios. Someteos, dice, a ¿cuánta institución humana? Toda institución humana, y va a hablar del rey como a superior, de los gobernantes, y podríamos traducirlo a nuestra época, toda institución, hablando desde el oficial de tránsito y el teniente y la gente que está por encima de él, y los gobernadores y los diputados legisladores, el presidente. Ellos son puestos por Dios.
Vamos a hablar acerca de esto de la sumisión y vamos a hablar de algunos aspectos de la sumisión, pero es difícil escuchar de repente este tema porque somos rebeldes por naturaleza, ¿no es así? Como que te empiezan a hablar de esto y dices, ay, como que ya no me gustó, como que mejor la próxima semana voy a visitar otra iglesia, ¿no? Es así, y el tema de Pedro va a ser la sumisión en los próximos versos, va a hablar también de la sumisión en el trabajo y en las autoridades que Dios pone sobre nosotros, etcétera. Pero dice la Biblia que tú y yo somos llamados a someternos a la autoridad, independientemente de lo que sintamos o lo que creamos. Tito 3:1, Tito 3:1, y voy a citar Tito y voy a citar Timoteo, para que no pienses que pues como que Pedro es el único que lo dice y podríamos, como es el único que lo dice, saltárnoslo. Está realmente respaldado por el Nuevo Testamento. Pablo lo dice a Tito, recuérdales que sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que participen, que sean buenos ciudadanos. En Romanos 13:1, ese es un texto también que va a ser importante y lo vamos a citar y lo vamos a observar un poco en este día por el tema, y es un pasaje esencial cuando hablamos de autoridad. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, y checa la razón, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Insiste y repite el mismo principio para que nos quede muy claro. Dios es quien establece a las autoridades. Eso me lleva a concluir, verso 2, que quien se opone a la autoridad, ¿no? Está implícito que si Dios ha puesto a las autoridades, entonces quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En cada uno de estos textos, Tito, Timoteo, bueno, en Timoteo vamos a hablar de las autoridades también en oración, pero por ejemplo aquí en Romanos, en Primera de Pedro, en nuestro texto en el 2:14, cuando habla de someteos, en el 2:13 mejor dicho, someteos, es una palabra griega que es un término militar, es una palabra de la milicia. Y Pablo la usa, Pedro y Pablo, sí, Pedro y Pablo, Betty y Vilma, la usan, ¿no?, para referirse a nuestro papel en cuanto a nuestras autoridades civiles o nuestro gobierno. Y significa estar bajo la autoridad de alguien en un rango superior. Estar bajo la autoridad de alguien en un rango superior. Eso es upotazo, un término militar. Da la idea, así como un soldado raso está subordinado a su teniente por una cuestión de orden, porque en la milicia debe haber orden y estructura, bueno, por una cuestión de orden el soldado tiene que respetar y obedecer y sujetarse a la autoridad del teniente. Ahora, pudiera ser que el teniente pues sea un inepto, pudiera ser que es muy incapaz, podría ser muchas cosas. Sin embargo, el soldado respeta al teniente, no tanto porque el teniente sea digno de respeto como persona, sino por la posición y la función. Pero bueno, de la misma manera nuestra sumisión a la autoridad no es tanto porque la persona que ejerce la función, sea policía, diputados, sea gente en autoridad, gobernantes, oficinas del gobierno, Hacienda, el presidente, lo que sea, se merezca y sea una persona a la cual se nos inspire respetar, sino por la función que tiene y por el lugar que tiene y por el lugar donde Dios le ha puesto. Y necesitamos reconocer, respetar y honrar a la autoridad, aun cuando no estemos de acuerdo y no comulguemos con muchas de las ideas y la manera de la persona. Cuando yo me someto a las autoridades superiores, realmente me estoy sometiendo a Dios. El que resiste a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Es lo que dice en Romanos 13:2. Porque Dios establece las autoridades. Dios establece a las autoridades. En el 2:14, estamos en Primera de Pedro 2, en el verso 14 dice los gobernadores, después de la coma hay una frase, ¿qué dice? Como por él enviados. Y después dice para que los envíe y los establece para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen el bien. Pero quiero enfatizar en este momento el por él enviados. Y otra vez en Romanos 13:1, por Dios han sido establecidas. Y las que hay por Dios han sido establecidas, Romanos 13:1. Y luego Daniel 2:21, Dios es quien acomoda tiempos, oportunidades y quien quita reyes
y pone reyes. O sea, la Biblia una y otra vez nos hace saber que al final Dios es quien establece las autoridades que tenemos. Otra vez, desde los policías de tránsito, los tenientes, el gobierno, el rey, son servidores de Dios. Romanos 13:4, servidores de Dios. Dice, porque es servidor de Dios, hablando de la autoridad, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar, ¿a quién? Al que hace lo malo. Ahora tú dices, bueno, pues sí, pero aquí la Biblia dice que pues, se supone que ellos están para hacer bien y para castigar al malo y para hacer justicia, pero lo que vemos tristemente en nuestro país y en los países vecinos y en nuestros días es que pues los gobernantes son corruptos y están coludidos con los delincuentes y las organizaciones de delincuentes y bueno, o sea, no, nada que ver, ¿no? Como servidores de Dios, al final ellos van a dar cuentas a quién de su trabajo. Si lo hacen, si no lo hacen, ese es un asunto nuestro. Bueno, sí nos afecta, por supuesto, pero al final ese es un tema que no van a tratar finalmente con nosotros, sino que van a tratar con Dios, porque son servidores de Dios. De manera que mi papel no es tanto cuestionar. Por supuesto que sí hay preguntas que buscamos respuestas y demás, y tenemos cierta libertad para cuestionar algunas cosas, pero ¿sabes? Lo más útil que un cristiano puede hacer por sus autoridades es orar por ellos. Esto es verdaderamente útil. Eso es pedirle a Dios que Él tome control de nuestro gobierno, de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra ciudad. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, versículos 1 al 3? 1 Timoteo 2, versos 1 al 3. Pablo dice, les exhorto ante todo, para mí esto es lo más importante, a que se hagan todo tipo de oraciones, chile, mole y guacamole, todos colores y sabores. Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Todas las oraciones que se te ocurra y puedas hacer por tus autoridades, bueno, por todos los hombres, dice el verso 1, pero luego en el verso 2, ¿por quién? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable, que tú y yo oremos. En lugar de estarnos quejando y publicando y criticando y, ¿sabes? Oremos por nuestras autoridades. Independientemente del tipo de gobierno que tengamos. Podríamos pensar, ¿cómo puede ser que Dios, pues, permita gobiernos? Porque yo me imagino que Pedro escribe estas palabras, bueno, sométete a autoridad, pero él no tenía idea del gobierno que tendríamos en la Ciudad de México en el 2018 y por eso lo escribió. Si no, no hubiera escrito esto. Mira, él no tenía idea quién iba a gobernar en 2018 y en este nuevo sexenio quién vaya a quedar. Dios es el único que sabe y él tiene control sobre eso, pero sí tenía claridad sobre quién gobernaba en ese momento en el imperio. Y este era César Nerón. Y es uno de los emperadores, de los césares más sanguinarios y más terribles, más crueles de toda la historia. Y es acerca de este emperador, de este César, que Pedro, Pablo, Betty y Vilma están diciendo somet upotazo. Es la función, independientemente de lo que hagan y las cuentas que ellos vayan a dar delante de Dios. Ustedes no tienen por qué rebelarse en contra del gobierno y hacer una revuelta y ustedes tienen que ser ciudadanos ejemplares y dar al César lo que es el César. Y vamos a ver también ejemplos de sumisión. Pero quiero decir, Dios sabe por qué establece los presidentes, los gobernantes, los gobiernos que cada país tiene. Y muchas veces, o mejor dicho, siempre es con el propósito de tratar con las naciones. Cuando tú ves a la historia, cuando tú ves la historia del pueblo de Israel también, la Biblia, el Antiguo Testamento y la historia de la iglesia, la historia general, te das cuenta que Dios ha permitido que ciertos gobiernos tomen ciertas decisiones para avivar a la iglesia, para despertar a la iglesia, para mover a la iglesia, para tratar con las naciones, con el corazón rebelde de los pueblos, con el corazón rebelde de su propio pueblo, Israel. Hay muchos libros del Antiguo Testamento que tienen que ver con la nación de Israel y tratando con naciones vecinas y con guerras y con gobiernos y con gente que venía a subyugarles y demás. Y Dios está todo el tiempo buscando tratar en el corazón de la nación y permite a través de reyes crueles, de opresores, que el pueblo voltee al cielo y clame por ayuda y Dios contesta y Dios responde.
Pero es en la misericordia de Dios que Dios nos permite muchas veces tener gobiernos como los que podríamos tener. Y digo podríamos porque también es una muestra de misericordia. Nuestro gobierno podría ser mucho peor todavía. A veces Dios es una muestra de misericordia, el que nos dé el gobierno que tenemos. A veces es una muestra de amor, de disciplina y de que Él está preocupado por nosotros, que nos ama. Al final Dios es Dios, ¿cierto? Soberano sobre las naciones. Y Él puede hacer, instituir, y nosotros no somos nadie para cuestionar su autoridad. Él puede hacer, pone, quita de acuerdo a sus planes, y Él tiene un plan trazado completo para las edades, para las naciones, y al final, un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el legislador supremo sobre todos. Y Él un día va a instaurar un reino de perfección. Y también Dios muchas veces nos permite ver los gobiernos corruptos que existen en nuestros días, en todo el mundo, para que anhelemos una patria mejor, para que anhelemos ese reinado perfecto en donde Jesucristo va a instaurar y va a regir con vara de hierro, instaurar un nuevo reino, el cual regirá con vara de hierro y no habrá más injusticia, que se harán las cosas perfectamente. Mientras tanto, sí, Dios está tratando con nosotros, con México. Dios está tratando con los países en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa. Y Dios ama al mundo y ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. Pero la solución no está en un gobierno, la solución está en Jesús. Mientras tanto, la indicación para los que somos hijos del reino, de nación santa, de nación celestial, es sujetarnos y orar por las autoridades. Y lo vemos en la Biblia, a través de la Biblia. José, vemos a José al final de Génesis, en Egipto, trabajando fielmente en todo lo que el faraón le pidió, aun cuando el faraón se olvidó de él sale de la cárcel y es usado para salvar al mundo antiguo. Y Dios lo usa en el gobierno. Pero él honra al faraón a pesar de que el faraón pudo tomar muchas decisiones equivocadas. David reconocía la autoridad de Saúl y se negó a extender su mano contra él, como él mismo lo llama, ungido del Señor. ¿Cómo voy a extender mi mano contra el ungido de Dios? Él sabía que a pesar de que Saúl era lo que era, Dios lo había establecido para gobernar sobre la nación de Israel y él no se atrevió, cuando David todavía no era rey, a extender su mano y a sublevarse contra la autoridad de aquel rey. Él sabía que solamente Dios podía poner y quitar y no lo tomó en sus manos. De la misma manera lo vemos con Nehemías, considerando al rey antes de actuar, con un llamado de Dios, pero en todo momento pidiendo el favor del rey, respetando la autoridad del rey. Lo vemos con el mismo Jesús y lo decíamos. Él dijo, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Y Él mandó pagar los impuestos y les proveyó para pagar los impuestos. Los mandó a que pescaran y de la boca del pez salió el dinero suficiente para que pudieran pagar sus impuestos. Dios te va a proveer para pagar tus impuestos de maneras locas, porque Él te está pidiendo que lo hagas. ¿Hasta dónde llega la sumisión del cristiano ante los edictos o las leyes o los decretos de un gobierno que no considera a Dios? Bueno, los parámetros son sencillos. Cuando mi obediencia a los gobernantes implica desobedecer a Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el hombre me da un mandato a hacer algo que va contra la palabra de Dios, no tengo que obedecer ese mandato, esa instrucción. Y vemos ejemplos de esto, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando las parteras de las hebreas reciben la instrucción y el edicto por parte del faraón de matar a todo hijo varón cuando estuvieran dando a luz las mujeres hebreas, debían matarlo, y las parteras se negaron a hacerlo y temieron a Dios, dice Éxodo 1:17. No hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Yo me ponía a pensar y decía, ¿qué pasaría si de repente hay un edicto que manda, pues que si tú te embarazas de un segundo hijo debido a la explosión demográfica y la cantidad de gente que somos y que ya no cabemos, pues solo puedes tener un hijo y si viene un segundo tienes que abortar? Es un edicto, es una ley, y si no lo haces, bueno, pues hay consecuencias y pena de muerte o lo que sea para ti. Si algo así sucediera, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Obedecer esa ley? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque iría completamente en contra de la palabra de Dios, atentar en contra de la vida, que solamente Dios da y Dios quita. Sadrach, Mesach y Abed-Negó en Daniel 3. Hay una instrucción por parte de Nabucodonosor. Cuando yo levante esta estatua, que tiene mi imagen, es de oro, al sonar de la música, todo el pueblo tiene que postrarse y adorar esa estatua que es mi representación.
Sadrach, Mesach y Abed negó hacerlo. Dijeron, no vamos a postrarnos. El rey les pregunta, ¿están dispuestos a hacerlo? Ellos ni siquiera le contestan. Verso 16 de Daniel 3. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Simplemente tú sabes al Dios al que adoramos. Y dice, y ese nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Él puede hacerlo. Digo, si no lo hace, al final Él es soberano y puede hacer lo que sea. Pero Él tiene la capacidad de librarnos. Pero seguro de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La verdad es que me llama la atención que un par de veces en el 17 le dicen, oh rey. No dice, de tu mano, triste ególatra, sino, oh rey. En ningún momento los ves así como que siendo irreverentes, irrespetuosos. En el 18 dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Lo mismo en el libro de Daniel. En el capítulo 6 vemos cómo los sátrapas, este gabinete, digamos, del rey Darío, este rey que es sucesor de Nabucodonosor, quieren atrapar a Daniel. Les cae mal Daniel, tienen envidia de Daniel y manipulan al rey para que el rey promulgue un edicto en el que por un periodo de 30 días nadie pudiera hacer oración, ni pedir ayuda, ni adorar a ningún otro dios que no fuera el rey, que era considerado un dios. Pero Daniel estaba acostumbrado a orar 3 veces al día con las ventanas abiertas, y cuando Daniel escucha de este edicto, lo que hace Daniel es encerrarse en su closet y ponerse a orar. No fue cristiano de closet. Con sus ventanas abiertas, como lo hacía normalmente 3 veces al día, oró y glorificó a Dios. Dicho sea de paso, el castigo si tú hacías esto era ser echado en un foso con leones hambrientos. Así que Daniel lo hace y es lo que sucede. Le echan en este foso con leones hambrientos y estos leones se lo comen. Fin de la historia. No, por supuesto que no. Al día siguiente, muy de mañana, el rey sabe que tomó una mala decisión y va preocupado y se asoma y dice, Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel se escucha del foso con mucho eco un grito que dice, triste rey, hijo del mal. Deseo que justo de comerte unos taquis morados te talles los ojos. Eso es lo que dice en el 6:21 de Daniel. No. Daniel no pierde el look. Daniel responde y dice, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Oh rey, viva para siempre. ¿Qué tal la integridad? O sea, yo no le hubiera dicho ni lo de los taquis, bro. Yo le digo algo peor. O sea, no te tristes, manches, pases, brother, ¿no? O sea, ¿qué onda? Perdón por el slang. Gente tan culta y tan preciosa y tan respetable. Trato de controlarme, pero a veces el código postal Villacuapa no me deja. Soy misionero, vengo de Villacuapa. Oh rey, viva para siempre. Y le da lugar y respeta la autoridad. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Lo vemos con los discípulos en Hechos 4, cuando se les manda que no prediquen más el nombre de Cristo, y Pedro y Juan responden y dicen, juzguen ustedes si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, 4:19 y 20. Y en el siguiente capítulo, en el 5, es donde viene esta frase tan conocida, donde ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es muy claro, el parámetro de nuestra obediencia es honrar a Dios antes que a los hombres. Tenemos que conocer la voluntad de Dios para saber hasta dónde tú y yo vamos a obedecer a cualquier edicto que vaya en contra de la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 15 vamos a continuar leyendo lo que Pedro dice acerca de esta misma idea. Porque esta es la voluntad de Dios. O sea, ¿te has preguntado cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que puedas orar y sujetarte a tus autoridades y ser un ciudadano del cielo, tomando responsabilidad y siendo un excelente ciudadano aquí en la tierra también. Esta es la voluntad de Dios. Y mira lo que dice, que haciendo bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, de todos aquellos que dicen, no, los cristianos pues ni se involucran, ni les importa. Los cristianos son los primeros que deberíamos estar sirviendo a nuestro país, que deberíamos estar atendiendo en tiempos de necesidad, involucrándonos con gente que está en situaciones adversas. ¿Sabes? He estado meditando mucho en esto porque a veces uno se hace tan como, bueno, pues al fin y que ya el Señor va a venir en cualquier momento, pues ya me voy y ahí que se queden todos con sus broncas, ¿no? Y que venga la gran tribulación, yo me voy, ¿no? Pero esa actitud no es lo que yo veo en la Biblia. Lo que yo veo una y otra vez es que el Señor nos invita a mostrar la misma misericordia, a pedirle a Dios que venga su reino a esta tierra. Y creemos que Él va a hacer nuevas todas las cosas y va a restaurar nuestro mundo en muchos sentidos. Pero tú y yo necesitamos dejar de ser indiferentes a las necesidades y de esa manera callar a la gente que habla y dice que los cristianos simplemente no hacen nada. Y que nos critican y que señalan nuestra fe y señalan nuestra conducta y nos tachan de cuánta cosa. Hagamos callar a la gente con nuestra conducta. ¿Cuánta gente no se queda callada cuando el cristiano es detenido por el de tránsito porque no se dio cuenta que no circulaba, no había tenido no había hecho la verificación y de repente llega el policía y le dice, pues ¿qué onda? ¿Cómo nos vamos a arreglar? Y tú, pues una ofrendita de amor. No, eso no pasa aquí. Sino que dice, ¿sabe qué, oficial? No me di cuenta, violé la ley, o sea, es una infracción a la ley, no quiero deshonrarle a usted, ni a la autoridad, ni a las leyes, entonces lléveme al corralón. Poco sí, ¿no? Y no tienen ya nada que, es como, porque muchas veces, y me ha pasado las veces que me han parado, casi siempre por ignorancia. No, sí, pues he hecho cosas malas, pero Dios es bueno, ok. Pero ¿sabes qué? Llega un punto en el que pues ya te pararon todo y ¿qué haces? No, pues ya, pues de todas maneras ya circulé cuando no debía, pues ahí va, ¿no? No, es como, ¿sabes qué? Si tienes razón, no está bien. Y te dicen, ¿por qué no me da? O ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? No soy cristiano. Nuestros aleluyas no aflojan. Vámonos, pareja, ¿no? Quedan callados. Es importante que tú y yo vivamos a la luz de lo que somos. Somos libres para poder hacer este tipo de cosas. Somos libres para no participar de la corrupción. Somos libres para servir a nuestra nación. Dice el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Otra vez, no, pues yo soy libre, yo no me tengo que sujetar a nadie, puedo hacer lo que sea, voy a vivir y hacer lo que se me antoje. No, eres libre. ¿Libre de qué? Libre de la esclavitud a la que pertenecías. ¿Cuál era la esclavitud a la que tú y yo estábamos sujetos? El pecado, el mundo, la carne, Satanás, todo eso nos tenía oprimidos y esclavizados, pero Cristo vino y nos hizo libres. Si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Lo estudiamos el miércoles. Y Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, de vivir vidas egoístas, pensando solamente en nosotros, de ser parásitos en la sociedad, a poder ser gente productiva, que sirve, que ama, que bendice, que ayuda, que participa, que aporta. Somos libres para poder hacer eso y no lo malo, y ser indiferentes. Somos libres para ser siervos de Dios. La palabra siervo es doulos en griego, esclavo. Y es muy loco porque dice como libres, pero no como los que tienen libertad para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Libres del pecado para servir a Dios. Nadie puede ser, digamos, absolutamente libre. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar, y el ser humano está diseñado para estar bajo autoridad. O estás bajo la autoridad y el dominio y el señorío del pecado, o estás bajo la autoridad, el dominio y el señorío de Jesucristo, de la justicia. Romanos capítulo 6, de tarea, nada más para que lo leas. O somos siervos del pecado o somos siervos de la justicia. Pero ninguno puede servir a dos señores. Y si el pecado es tu amo, no puedes decirle que sí al Señor Jesús y ser libre para hacer lo que Él te pida, porque eres esclavo del pecado. Pero cuando el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre para entonces poder servir a la justicia. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, dice Pablo en Romanos 6, no me acuerdo qué versículo, pero pues ahí lo buscan. Está bien chido Romanos 6. Eso es lo que la Biblia nos habla. Tenemos libertad para poder pagar nuestros impuestos, para poder ordenar nuestros papeles, para que si el policía te pide que no te des una vuelta prohibida, lo respetes y no le avientes la nave. Para respetar a tus gobernantes, para no seguir la corriente de este mundo publicando y viviendo como si no conociéramos que Dios está por encima de los gobiernos y que Él sabe. Y dentro de lo que nos corresponda, podemos actuar, sí, claro, pero siempre con respeto, siempre reconociendo que Dios ha establecido
a los gobiernos para tratar con nuestra nación y Él tiene un plan para nuestro país. Amén. Esto es lo que la Biblia dice. ¿Sabes qué temas así no es cómodo para mí tratarlos? Pero tengo la responsabilidad como ministro del Evangelio y de Cristo y de la palabra y no de mi propio mensaje. Para mí sería mucho más fácil decir, vamos todos a marchar y vamos a darle y quedar bien y decir, pero no es mi mensaje, no es mi palabra, no es mi propósito. Yo no di mi vida por ti. Yo no pagué precio de sangre para comprarte y hacerte mío. Solo Cristo ha hecho esa obra y Él tiene el derecho, si Él te compró, de decirte cómo vivir, qué decisiones tomar, qué tipo de persona ser. Tienes libertad. Y tienes libertad, verso 17 y terminamos, para honrar a todos. Tienes libertad para amar a los hermanos. Tienes libertad para temer a Dios. Tienes libertad para honrar al Rey. El cristiano puede honrar a todos. Se habla mucho de la igualdad, pero en realidad sí hay alguien que puede valorar y honrar a cada ser humano por igual, sin importar su físico, su estatus social, su pecado, su color. Si hay alguien que puede honrar a todos, esos son los cristianos. Esos somos los que hemos sido librados. Somos libres. Porque creemos que todos los hombres son hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y tienen dignidad y tienen valor. En la condición de la carne somos ratas pecadoras, pero somos creados a imagen y a semejanza de Dios también. Y todos los hombres son amados por Dios. Entonces podemos honrar a todos. Y una manera de honrar a alguien es hablarle del amor que Cristo tiene por él, a pesar de su condición. Pero también dice, amad a los hermanos. Honrad a todos, amad a los hermanos. Dios nos ha dado un amor enorme que podemos darnos unos a otros. Tenemos la libertad de amar cuando antes no podíamos amarnos, mucho menos a los cristianos, que son los más raros. Somos, dijo el otro, pero ahora podemos amarnos entrañablemente, de amor, de corazón puro, un amor fraternal, como dice Pedro. Temed a Dios, no temer a los hombres. El mundo teme a los hombres, el mundo teme a quién va a quedar estas próximas elecciones, y si queda tal candidato, y si sucede esto, y qué pasa si en nuestra nación vienen tales leyes, y qué pasa si de repente se hace una revolución. Y ¿sabes qué? Teme a Dios, no temas a los hombres. Dice en Mateo 10:28 que Él es soberano, que Él puede tomar las decisiones que quiera con quien quiera, y es el único a quien debemos temer. Todo es parte de su plan. Por último dice ahí en el versículo 17, honrad al Rey. Honrad al Rey. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que pareciera una locura vivir de esta manera. Sin embargo, es por el Espíritu Santo que tú y yo podemos responder positivamente y cumplir este mandamiento o cualquier otro mandamiento que el Señor te dé y te pida que hagas. No hay mandamiento o instrucción, por difícil que parezca, que los hijos de Dios no estemos capacitados para obedecer y para cumplir con gozo. La gracia que se nos ha dado es demasiado grande. No hay corazón que no pueda ser empoderado por esa gracia para honrar a Dios y cumplir cualquier mandamiento que el Señor te pida que hagas. Si es que lo que Dios te está diciendo, si has recibido su amor, si has recibido su Espíritu, puedes hacerlo. Dios nos quita pretextos. No hay debilidad en tu vida. Bueno, sí, en la carne, por supuesto, pero por el Espíritu y la presencia de Cristo no hay nada que te impida tener la gracia de tomar las decisiones que tienes que tomar. Quizá es tiempo de que muchos de nosotros cambiemos nuestra forma de pensar respecto a las autoridades, respecto a lo que viene para nuestro país en este tiempo de elecciones, y simplemente alineémonos. No nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Al pensamiento de este mundo. Es por eso tan importante. Renueva tu entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias por tu palabra, la claridad con la que nos hablas de temas como este, y rogamos, Señor, que si hay alguno de nosotros, Señor, que le está costando un trabajo particularmente recibir esto, Señor, tú trates
y le hagas saber cuánto le amas, y sobre todo le recuerdes cómo Cristo, siendo en forma de Dios, vino y se sujetó a un gobierno injusto, Señor, y reconoció que la autoridad estaba puesta por ti para tratar con la nación. Señor, así nosotros hoy reconocemos esto y te pedimos por nuestras autoridades, pedimos por nuestro presidente y el futuro presidente, Señor, que estará entrando en estos próximos meses, Señor, al poder. Que seas tú, Señor, quien trate con nuestra nación, pero que tengas misericordia, como lo has estado haciendo de nosotros, Señor. Y que quede la persona que permita un mayor avance para el Evangelio, porque al final lo que nuestro país necesita no es un cambio de color en el gobierno, lo que necesita es a Jesucristo gobernando en la vida de cada persona, y que los cristianos nos levantemos a servir y amar y a ser verdaderamente libres, Señor, en un país en donde se habla mucho de la libertad, pero no se conoce la verdadera libertad, Señor. Ayúdanos, Señor, levántanos y haz tu obra en nuestras vidas, en nuestra nación. Lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén.